la comunidad internacional. Señora Presidenta, vivimos en una época de crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales, de proliferación de guerras no convencionales, de groseras violaciones a la soberanía de los estados, políticas de dominación mediante el uso de la fuerza, intentos de reimposición del orden unipolar, quebrantamientos del derecho internacional, ruptura amenazadora y arbitraria de tratados internacionales, multiplicación de sanciones unilaterales y guerras comerciales, esencialmente provocadas por la naturaleza depredadora y supremacista del imperialismo estadounidense, inclinado siempre al fundamentalismo neoliberal, a la filosofía del despojo y a la llamada paz basada en la fuerza. Como consecuencia de este escenario, los graves problemas internacionales se agudizan, aumenta la pobreza y la desigualdad, se acentúan los patrones irracionales e insostenibles de producción y consumo del capitalismo, avanza inexorable el cambio climático con todas sus negativas consecuencias y se exacerba peligrosamente la amenaza nuclear. También se ha intensificado ferozmente la aplicación extraterritorial del bloqueo y especialmente la persecución a las transacciones financieras y a las operaciones bancarias y crediticias de Cuba a escala global. Más de un centenar de bancos han solicitado el cierre de cuentas a nuestras embajadas y de representaciones de entidades cubanas en el exterior. Han retenido fondos destinados a Cuba o se han negado a realizar transferencias desde o hacia nuestro país, incluso de carácter humanitario, como las asociadas al impacto del huracán Irma en Cuba o los proyectos solidarios de cooperación cubanos en otras naciones. El bloqueo es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y su aplicación agresivamente extraterritorial daña la soberanía de todos los estados. Señora Presidenta, desde la ocupación militar de Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos para impedir nuestra independencia, ya ganada en prolongada epopeya, ha sido esta una relación marcada por el empeño de los gobiernos estadounidenses en controlar el destino de Cuba frente a la inquebrantable determinación de los cubanos de defender nuestra independencia y libre determinación. Hoy, Cuba es una nación absolutamente independiente, dueña de su destino, que desarrolla relaciones de respeto y disfruta de vínculos de amistad y cooperación con todos los países del mundo. Es una conquista alcanzada con el sacrificio de varias generaciones que defenderemos al precio que sea necesario. Con los Estados Unidos tenemos relaciones diplomáticas, algunos episodios de diálogo oficial y desarrollamos cierta cooperación mutuamente ventajosa en un grupo limitado de áreas. Pero el signo definitorio de la relación bilateral continúa siendo el bloqueo económico, comercial y financiero que castiga a todo el pueblo de Cuba, inspirado en sentimientos de dominación, intolerancia ideológica y venganza política. Tenemos disposición para la convivencia pacífica dentro de las profundas diferencias que existen con el gobierno de los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el beneficio de ambos pueblos.
los cubanos continuaremos decidiendo libremente nuestros asuntos internos en estrecha unidad, como hacemos en la discusión popular del proyecto de nueva Constitución y haremos en el próximo referendo para adoptarla. No hay ni habrá espacio para la intromisión de una potencia extranjera. Debo denunciar que la escalada de pronunciamientos, actos y amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no tienen otro objetivo que conducir a un clima de mayor tensión bilateral y que en esa trama son cada vez más visibles los personajes que cuentan con una larga historia de confabulación para provocar crisis bilaterales. Como expresó en este mismo podio el pasado 26 de septiembre el presidente Miguel Díaz-Canel, cito, Cuba siempre estará dispuesta a dialogar y a cooperar desde el respeto y el trato entre iguales. Nunca realizaremos concesiones que afecten la soberanía e independencia nacional. No negociaremos nuestros principios ni aceptaremos condicionamientos. Fin de la cita. Las cubanas y cubanos de todas las generaciones guardaremos invariable lealtad al ejemplo de José Martí para proclamar con igual convicción, antes que cejar en el empeño de hacer libre y próspera la patria, primero se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Muchas gracias. Palabras del canciller Bruno Rodríguez, quien ofrecía detalles de los daños cuantificados por el bloqueo en más de 933.678 millones de dólares. Solo en el último año causó a Cuba pérdidas de más de 4.000 millones de dólares. Bloqueo que constituye una violación de propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Así lo decía el canciller. Decía también, vulnera reglas del comercio y libertad de navegación. Lesiona los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Provoca aislamiento y descrédito al gobierno de los Estados Unidos y convoca al rechazo internacional. También calificada de artimañas deshonestas las enmiendas presentadas por los Estados Unidos. Aseguró que continuarán apoyando el diálogo y la construcción de revisión periódica universal y en la cooperación con todos sus mecanismos.